El día de hoy vamos a estar continuando justamente con el Ministerio de la Palabra y en esta octava sesión estaremos estudiando pasos fundamentales en el estudio bíblico. Debo confesarles que fue un gran desafío eh, poder como de alguna manera, por supuesto, buscando autores y algunos materiales, pero llegar a definir aquello que se suele hacer en el ejercicio del ministerio público. Entonces, pues con la ayuda del Señor espero que sea de utilidad para cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, pues quisiera proponer en esta ocasión que nos estemos concentrando en estos 5 pasos. Entonces, el primero de ellos, dependencia; segundo, aproximación; tercero, observación; cuarto, interpretación; y quinto, aplicación. Entonces, vamos a entrar en el primero y lo he denominado dependencia. Entonces, allí hay una imagen. Creo que cuando hablo de dependencia es algo que es muy importante que nosotros no perdamos de vista al estudiar las escrituras, pero que muy fácilmente podemos perder de vista cuando nos aproximamos a la Biblia y la vemos como, pues, como un texto nada más al cual debemos pues, aproximarnos a estudiar. Entonces, dentro de esta dependencia, pues como la imagen lo decía y como les mencionaba, creo que es muy importante que no olvidemos que es un ejercicio espiritual que tiene elementos académicos. En muchas ocasiones nosotros podemos, por concentrarnos en estudiar el libro, olvidar que pues es tan solo una forma en la que Dios ha decidido revelarse a nosotros, como lo hemos visto anteriormente. Entonces, realmente es muy importante no perder de vista que esto es un ejercicio espiritual, mis hermanos. Y entonces, en ese sentido, nos ayuda mucho recordar y reconocerlo a través de la oración. Cada vez que nosotros nos aproximamos a las escrituras, no como parte de un ritual, no como parte simplemente de algo que toca hacer, es importante que nosotros oremos, que con sinceridad, con urgencia al Señor le supliquemos para que nos enseñe su palabra. No sé si recuerdan que en la sesión, en alguna de las sesiones anteriores estuvimos hablando acerca de este concepto de la iluminación. Solamente el Señor puede iluminarnos. Entonces, cuando nosotros vamos a empezar a estudiar un pasaje, cuando nosotros vamos a acercarnos al texto bíblico para estudiarlo, es muy importante que nosotros oremos. Oremos y supliquemos al Señor que nos dirija. Hay varios pasajes, de hecho, en la escritura, pero hay dos particularmente en el Salmo 119, que son el versículo 18 y el 34, que usualmente cuando estudio la escritura, cuando voy a estudiarla, los menciono y es: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Entonces es muy interesante cómo allí el salmista tiene claro que necesita de Dios. Y nosotros por muchos más pasajes del Nuevo Testamento podemos realmente ser conscientes y concentrarnos en que si Dios no tiene misericordia de nosotros y nos guía por el lugar que debemos transitar, muy fácilmente terminaremos desviados. Muchas de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas, de las falsas denominaciones tal vez que hoy enseñan herejías, seguramente arrancaron con un buen deseo, pero fueron desviados por sus necios corazones. Entonces, mis hermanos, es importante que reconozcamos que el espíritu que inspiró es el mismo que enseña las escrituras el día de hoy, y esa es nuestra esperanza, que a través de su palabra Dios se revele a nosotros, a su pueblo. Entonces necesitamos como primer paso depender del Señor. Esa dependencia es algo fundamental, muy importante. El siguiente de ellos tiene que ver con aproximación. Lo llamé aproximación y, bueno, viendo esta imagen,
quisiera preguntarle a mis hermanos qué se les viene a la mente. Quien quiera puede abrir el micrófono y nos cuenta en qué piensan con aproximación y esta imagen. Es como estoy buscando pista. Sí, un avión que está buscando pista. Mi hermano Daniel, tú abriste el micrófono. Si dijiste algo, no se te escuchó. No sé si. No, como llegando al destino, ¿no? Ok, buscando pista, llegando al destino. Entonces, sí, de alguna manera, eh, la idea de esta imagen es ver cómo nosotros podemos de pronto haber estado en un vuelo o haber visto como un avión cuando va a llegar a la pista de aterrizaje empieza como a hacer un sobrevuelo y a estar muy seguro del lugar en el que va a aterrizar, aún a pedir pues al mando y demás que le permitan hacerlo. Entonces, en esta aproximación yo lo que propongo es comprender la realidad del texto, del pasaje, antes de meternos a profundidad en el pasaje. Entonces, ese ejercicio como el que hace el avión previamente a aterrizar, es mirar los detalles aún, si vamos para la pista, entre comillas el texto, en la analogía que estoy haciendo, poder ver qué hay alrededor, poder ver las características del entorno y aún las características de la pista que no voy a poder ver estando metido allí. Entonces, en este paso que, que llamo aproximación, pues, por ejemplo, podemos arrancar por decir dónde está ubicado el texto dentro de las escrituras. Está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento, y la verdad es que eso resulta ser muy importante, porque si bien el pueblo de Dios siempre ha sido uno, pues hay realidades que son diferentes en el Antiguo Testamento y hay realidades que son diferentes en el Nuevo Testamento. Hay un marco que es muy diferente en uno y en el otro testamento, desde la forma en la que se escribe y bueno, es importante. Pareciera algo muy sencillo, pareciera algo muy hasta obvio, pero a veces por olvidar eso y no ubicarnos bien en el momento, en el lugar de las escrituras donde está el texto, pues se pueden cometer varios errores. Eh, el contexto. Quisiera en este momento apuntar hacia el contexto de la persona que lo escribe, de las personas que lo reciben y del pueblo de Dios. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? ¿Cuáles son las circunstancias de la persona que lo está escribiendo? Eh, ¿Cuáles son las circunstancias de quienes lo recibieron? ¿Están gozando de libertad? ¿Están cautivos? Eh, ¿En qué situación se encuentra el pueblo de Dios? Vemos que a través de las escrituras el pueblo de Dios pasa y atraviesa por diferentes facetas. Es importante que nosotros tengamos en cuenta eso para saber, bueno, en qué momento Dios envía esta palabra al pueblo. Eso realmente es muy útil cuando nosotros nos aproximamos al texto. Y por otra parte, pues hay un contexto que es un poco, digamos que un poco más general en cuanto a contexto histórico, un contexto geográfico, un contexto cultural que, pues, por supuesto, puede tener muchas de las matices del contexto anterior que decíamos, pero presenta un cuadro un poco más general de la época, un poco más general de todo lo que ocurría, no solamente con la persona que lo escribe, con las personas que lo reciben y con el pueblo de Dios, sino en general, aún con los pueblos que tenían interacción de pronto con Israel o con la iglesia en el momento en el que ya comienza la iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces, es muy importante, creo que esta aproximación nos permite entrar un poco más claros al texto, saber un poco de antemano con qué nos vamos a enfrentar y tal vez a medida que estudiamos el pasaje ya vamos a entender, ok, entonces el pueblo de Dios estaba en tal circunstancia y por eso Dios inspiró a este apóstol, a este profeta, a este rey, para que escribiera estas palabras. Pueden ser de aliento, pueden ser de amonestación, pueden ser... podemos empezar a sacar, tan pronto vamos al texto, algunas apreciaciones preliminares
por supuesto sin apresurarnos, pero que pueden ser bastante útiles para empezar a enfocarnos. Entonces, perdón. Entonces, la siguiente, pues, es la observación. Entonces, una vez nosotros hacemos esa aproximación, ya podemos adentrarnos en el texto de una manera más particular. Y entonces aquí es donde viene esta imagen de un microscopio, porque lo que anhelamos en esta etapa es poder descubrir lo que el texto dice, ¿sí? Conocer detalles, ya no general, sino ir a las minucias, ir a cosas que son significativas, que solo podemos encontrar cuando nosotros realmente andamos, realmente nosotros podemos profundizar allí en el texto. Entonces, pues de hecho resulta bastante interesante ver cómo eh, aquí en el microscopio nosotros vemos diferentes lentes, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan que eh, perdón, para la conferencia que estuvimos haciendo de Josué, podríamos decir que se utilizó uno que no se acerca tanto. Entonces, también es importante que desde este momento nosotros tengamos claro a qué nivel de profundidad y pues de qué manera es que nosotros queremos estudiar el texto. Por supuesto, para estudiar un pasaje que se encuentra dentro de un capítulo, dentro de un libro, necesitamos comprender pues el grueso del libro, pero hay niveles diferentes de profundidad en esta etapa de observación y nosotros somos los que vamos a marcar ese nivel de profundidad con el cual vamos a estar estudiando las escrituras, pero debe ser definido desde el instante en el que nosotros nos acercamos a la escritura. Entonces, en esta etapa de observación, lo primero, básico, muy importante, pero sinceramente yo creo que en ocasiones muy despreciado, es leer, leer y volver a leer el pasaje. Es importante que nosotros realmente nos familiaricemos con el pasaje, es importante que nosotros realmente podamos ir viendo en el pasaje ese flujo de ideas, esas cosas que son lo suficientemente claras para un lector juicioso. Entonces, este a veces es un proceso que se puede convertir en algo tedioso. Cuando a ti te ponen a leer un pasaje 10, 15, 20 veces, es como "No, otra vez", y entonces se puede convertir en un ejercicio simplemente eh, aburrido, monótono, si nosotros realmente no lo hacemos de la manera en la que nosotros, en la que debe hacerse, con la actitud que debe hacerse. Sí, Juancho está levantando la mano. Sí, hermano. Solo quería contar algo mm, acerca de leer y leer. Una vez pues cuando Alencito era chiquito, teníamos como clases bíblicas, ¿no? Entonces, habíamos hablado hace mucho, o hace no, hace poco, de lo que decía Hebreos 11. Entonces, bueno, yo le hice una pregunta, para él fue como, "Ah". Y yo le dije como, pero lo vimos ayer o bueno, antier, no sé qué sé yo. Entonces yo le dije, tal vez no fue correcto, pero yo le dije, me das favor, vas y te sientas allá y vas a leer Hebreos 11 completo 3 veces. Y él se fue todo como, bueno, pues era chiquito, tendría 8 o 9 años, ¿no? Y pregúntenle cuando lo vean de qué habla Hebreos 11 y les aseguro que él les va a decir de qué habla Hebreos 11. Entonces sí, es un ejercicio que es útil, sí, solo quería contarles. Ujú. Entonces, eso es importante y es muy útil porque, hermanos, es un ejercicio espiritual, pero también recordemos que es un texto. Y para observar los detalles de un texto, nosotros necesitamos leer el texto y familiarizarnos con él. Y de hecho, tenemos recursos muy importantes, muy valiosos. Utilicemos diferentes versiones, buenas versiones. Indaguemos acerca, de hecho, nosotros hemos hablado en varias ocasiones acerca de las versiones. Con los jóvenes estuvimos haciendo un ejercicio muy interesante
comparar algunas versiones que se consideran dentro de las más ortodoxas y buenas, y unas versiones que sinceramente estudiándolo se da cuenta uno que desvían un poco acerca del sentido de la escritura, no simplemente por prejuicios, sino porque son hechos. Entonces también leamos diferentes versiones, pero asegurémonos de que sean buenas. Hoy hay muchas buenas versiones que nosotros podemos leer. También leamos en diferentes idiomas si es posible. Si es que nosotros, no sé, por ejemplo, manejamos el inglés también, leamos en inglés. A mí me parece muy interesante cuando uno puede estudiar las escrituras en inglés, porque no es la lengua materna y eso lo lleva a uno constantemente a un diccionario, a estar, venga, ¿y este término qué significa? ¿Y a qué se refiere acá? Y esta construcción. Y bueno, es muy interesante cuando uno hace el ejercicio de leer en una lengua que no es su lengua materna. Entonces, mis hermanos, pues nunca es mucho en cuanto a este proceso de leer, leer y volver a leer el pasaje. Identificar la estructura del texto. Entonces, no sé cómo estemos de gramática, pero usualmente estamos muy mal de gramática. La verdad es que cuando uno se sienta a hacer un examen chiquito de gramática, pues nos vamos a sorprender de lo poco que sabemos cuando nos cogen desprevenidos sin estudiar acerca de la gramática de nuestra lengua española. Entonces, identifiquemos cosas como el sujeto, el verbo principal, los adjetivos, las preposiciones. Identifiquemos, mis hermanos, también de qué manera el texto está escrito, si es un discurso, si es una narración, si es una poesía, si es literatura apocalíptica. En las escrituras la verdad es que abundan los géneros literarios, y la estructura del texto varía de acuerdo a qué tipo de texto es. Más adelante, pues como lo mencionaba en el principio, el título son pasos fundamentales. No vamos a profundizar mucho en cada una de estas cosas, pero en las sesiones siguientes vamos a estar profundizando en ellas. Hoy la idea es bosquejar un poco de lo que estaremos tratando, pero es muy interesante cómo a veces nosotros tratamos la poesía como si fuera un discurso. Entonces vamos a los salmos y sacamos conclusiones que no son porque no entendemos que allí está hablando de una manera tal vez diferente a un discurso, a un sermón que directamente habla verdades eh, textuales, ¿sí? Sin utilizar figuras, sin utilizar recursos literarios que se utilizan, que son propios de la poesía. Entonces, esto de la estructura del texto es supremamente importante. Nosotros necesitamos conocer nuestro idioma, entender nuestro idioma y pues aplicar al texto muchas de las reglas, entender esas reglas es importante. Identificamos detalles del texto. Entonces, ¿qué tipo de detalles? Por ejemplo, ¿qué términos se repiten? Allí podemos encontrar palabras claves, podemos ver que hay una reiteración así no sea el mismo término, hay conceptos que se dicen en diferentes palabras, pero resulta evidente luego de leer y leer y leer y aún de entender el contexto más amplio de la carta o del libro, cómo el autor está llevando todo hacia un lugar, cómo el propósito con el cual, por ejemplo, Pablo escribe una carta se ve plasmado desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas en los pasajes que la componen. Sí, mi hermano Daniel. Eh, bueno, cuando tú dices identificar detalles del texto, me ayuda a pensar en las preguntas, en las 7 preguntas, ¿no? De quién está hablando, el lugar, qué, cómo, por qué, dónde, cuándo, ¿sí? Son preguntas que ayudan mucho en el momento en que uno está observando, ¿no? Que le ayudan a identificar esos detalles del texto, ¿no? Si está hablando de algún lugar, si está hablando de personas, qué está hablando de las personas, qué estaban haciendo las personas. Entonces ayuda mucho eso. Sí, así es. Eso es muy importante en esta identificación de detalles, que nosotros hagamos las preguntas correctas, que realmente también es importante a veces, digamos que al
al querer hacer preguntas es importante que no le hagamos responder al texto cosas que no está respondiendo. Entonces, esas preguntas son muy útiles siempre y cuando nosotros tengamos presente que no siempre tiene que estar la respuesta allí en el texto. Entonces, no forzar al texto a que nos diga tal vez lo que no dice, pero sí es importante. Preguntas en este punto de identificar detalles, es muy importante que hagamos preguntas y saquemos del texto toda la información que sea posible. Personas o hechos que se mencionan. Entonces, cuando la escritura, no sé, menciona de pronto en el Nuevo Testamento personajes del Antiguo Testamento, pasajes del Antiguo Testamento, hechos del Antiguo Testamento, o en el mismo Antiguo Testamento evoca a tiempos antiguos, es importante que nosotros no lo pasemos por alto. A veces, cuando, por ejemplo, estudiamos la carta a los Romanos en el capítulo 3, cuando el apóstol Pablo empieza a decir, a citar un poco de Salmos, tal vez lo pasamos por alto y simplemente ni siquiera nos tomamos el tiempo de ir a los Salmos y ver de pronto qué hay allí en esos pasajes, por qué. Usualmente cuando los autores del Nuevo Testamento citan un pasaje del Antiguo Testamento, no solo esos versículos son pertinentes con lo que él está diciendo, sino que también gran parte del pasaje y de las circunstancias que están envolviendo esos pasajes suelen cobrar mucho significado para lo que el autor está diciendo. Entonces, es muy importante que todo este proceso de observación sea tan exhaustivo como nosotros lo hayamos delimitado. Creo que eso es útil, es bueno, es pertinente. Y entonces, a este punto, creo que debemos tener un lugar, una hoja o un archivo digital, alguna cosa en la cual nosotros hagamos un resumen de estos detalles. Tanto lo que habíamos identificado en la etapa 2 de aproximación, como lo que estamos identificando aquí en la etapa 3 de observación. Y no sé, por lo menos yo creo que tener un cuadro claro, tener correlaciones claras, no sé, cada uno, sé que tiene formas diferentes de trabajar. En mi caso, particularmente a mí me sirve mucho utilizar colores, hacer flechas, empezar a subrayar, eso para mí es esencial. Tal vez sacar el pasaje en una hoja o imprimirlo muy grande o escribirlo muy grande y empezar a anotar allí, eso para mí es muy útil. Pero lo importante es que todo eso que vamos estudiando no lo echemos como en saco roto, ¿sí? Porque de nada nos sirve hacer el paso de aproximación, luego hacer el de observación, si llegamos al siguiente paso y ya se nos olvidó todo. Tal vez por pereza o porque, no, yo me acuerdo que aquí vi esto que me pareció interesante y vi esto, y ya cuando llego al siguiente paso, que es el paso de interpretación, simplemente no tengo absolutamente nada de información, solo algunas nociones en mi cabeza. Eso realmente no es bueno. Entonces, antes de ir a interpretación, Josué levantó la mano, si mal no estoy. Ay, no, fue un sin querer. Bueno, listo. Entonces, continuamos adelante con el cuarto paso, que es la interpretación. Entonces, pues, digamos que en este paso, gran parte de la esencia de este paso, sí, la verdad es que si ustedes se dan cuenta, todo es una cadena. Pareciera ser o pudiéramos decir que este es el paso más importante, pero la verdad es que no podremos tener una correcta interpretación si no tenemos una correcta observación, si no tenemos una correcta aproximación y si en ese proceso no es Dios a través de su espíritu el que nos está guiando en plena dependencia de Él. Entonces, llegar a este proceso de interpretación con mucha información, pues requiere que nosotros de alguna manera la tengamos bien organizada. Y en este punto, si ustedes se dan cuenta, hasta acá lo que hemos hecho es identificar detalles del texto. Y aquí es donde nosotros vamos a buscar entender lo que ese pasaje quiere decir. Entonces, si se dan cuenta, es todo un proceso. A veces nosotros somos muy afanados, muy apresurados
y ya como que leímos el pasaje y, pero ¿qué quiere decir? Es que yo creo que me parece que no, debemos ser muy pausados, debemos ser muy pacientes y muy diligentes en estas etapas anteriores. Para que cuando lleguemos a la aplicación, pues tengamos los insumos necesarios para que podamos entender bien las escrituras. En este punto, creo que es muy importante que nosotros entendamos que no estamos solos. ¿Y a qué me refiero? Durante casi 2000 años, muchos hermanos han estudiado la palabra. Nosotros no estamos, a veces puede convertirse en un ejercicio un poco alto de humildad, como si yo quisiera descubrir la fórmula que nadie ha descubierto en toda la historia de la iglesia, como si yo sé que este pasaje dice algo y es que yo tengo que encontrarlo, pero nadie lo ha descubierto o nadie lo ha descubierto de la manera en la que Dios quiere que se descubra, sino hasta este momento de la historia. Pues eso es sumamente peligroso, eso revela, entre otras cosas, algo que debemos sacar de nuestro corazón y nuestra mente cuando venimos a las escrituras, y es orgullo, es realmente querer como sobresalir nosotros, pero cuando nosotros con toda humildad reconocemos que muchos hermanos han dejado muchos escritos muy útiles, como nos recordaba nuestro hermano Hans hace 15 días, muchos recursos, eh, personas que han gastado años para escribir comentarios bíblicos, para escribir concordancias, para escribir diccionarios bíblicos, aún pues, otra serie de recursos que están disponibles para nosotros, pues debemos utilizarlos. Y en este proceso de interpretación, pues va a ser muy útil que nosotros contemos con buenos recursos. Entonces, propongo interpretar las palabras como algo que debemos hacer en primera instancia, hacernos preguntas como, bueno, ¿por qué el autor utilizó estas palabras? ¿Por qué estos conceptos los quiso enseñar? Porque tal vez es válido siempre a veces, ¿por qué esta y no esta? ¿Por qué hacer énfasis en estos conceptos y no en estos otros? Creo que a veces la imaginación en este proceso de interpretación es útil, no tanto para inventarnos cosas, sino para decir, bueno, pensar en los escenarios que se encontraban allí cuando los escritores y los receptores de las escrituras estuvieron presentes. Pues para esto, como les mencionaba, puede ser muy útil utilizar diccionarios, concordancias, comentarios, y en esto pues sí debe haber mucho como cuidado, haber mucho discernimiento. Aún creo que es un proceso que también reconociendo mucho de nuestra limitación, sea el momento en el que nos encontremos caminando con el Señor, y también decirle a hermanos que sean maduros, eh, personas que sepamos que tienen un bagaje de estudio de las escrituras. Venga, ¿qué comentario me recomienda? Estoy estudiando tal pasaje. ¿Qué autores usted cree que pueden ser útiles, que son sanos? Todo eso es muy importante en este punto de la interpretación. Y el resultado que nosotros esperamos, pues al surtir el proceso de interpretar las palabras, es poder decir, bueno, al usar este término en este contexto, el autor quiso comunicar esto. Esta fue la intención. Entonces, pues es importante que nosotros tengamos como claro el objetivo hacia el cual apuntamos. Interpretar la gramática también. Entonces, ¿cómo se relacionan esas palabras entre sí? ¿Cómo interactúan en el texto? ¿Cómo a veces hay algo que ocurre que a mí últimamente me está gustando menos, y es, por ejemplo, no sé, se empieza a enseñar una carta y entonces empieza
el predicador a estudiar la carta y entonces empieza en la introducción, y apóstol, y se demora en apóstol como 3 sermones, y que hay apóstol, y bueno, pues está bien tal vez profundizar en cosas, pero la intención se pierde a veces cuando, cuando vemos la intención del autor, pues no era que la iglesia allí profundizara en apóstol. La verdad, él estaba pues inspirado por el Espíritu Santo contándoles quién les escribía y la autoridad en la cual Dios le había dicho que lo escribiera. Por ejemplo, pasa también con términos, no sé, como propiciación. Siempre va a haber esa tentación de tomar un término y simplemente hablar mucho, mucho acerca de un término, pero la cuestión es que ese término, por tanto profundizar en él, se termina perdiendo dentro del pasaje que nosotros queremos exponer. Ahora, con esto no quiero decir que nosotros no podamos hablar acerca de términos, acerca de conceptos, acerca de temáticas en las escrituras, pero eso tiene que ser muy bien definido. Si yo digo que voy a estudiar un pasaje y resulto estudiando una palabra, tal vez el propósito con el cual eh, estoy abordando el pasaje y con el cual estoy enseñando, pues no se está cumpliendo. No estoy diciendo lo que el pasaje pues quiere enseñar. Para esto, pues gramáticas de la lengua española pueden ser muy útiles, temas como la sintaxis, cómo se relacionan las palabras, eh, sí, los adverbios, los adjetivos, las preposiciones, sus usos. Eh, y sinceramente, hermanos, cuando uno profundiza un poco en todos estos temas gramaticales, se da cuenta que uno puede sacar mucho más provecho de las escrituras tan solo con concentrarse un poco en eso. Y por supuesto, pues comentarios que nos pueden ayudar. Entonces, el resultado, el objetivo de este paso sería pues, poder decir, el autor comunica esto por medio de esta característica gramatical, por medio de esta estructura gramatical. Entonces, en la interpretación, vamos a continuar. Es importante que nosotros podamos validar los resultados. Como les decía, no estamos solos en esto del estudio de las escrituras. Es útil y es una muestra, en serio, hermanos, de humildad poder validar lo que nosotros concluimos. 2 preguntas que me parecen útiles en esa dirección. ¿Contradicen mis conclusiones la enseñanza bíblica acerca de algún tema? Entonces, si a mí me pareció que ese pasaje hablaba de X, yo lo expuse, ya yo estoy ahí, pero, pero eso como que contradice la enseñanza bíblica en algún aspecto, pues bueno, yo creo que debo detenerme, sinceramente debo reconsiderar mis conclusiones. Y tal vez en el proceso cometí algún error, tal vez asumí hablábamos, Camilo nos contaba un poco acerca de verdades más que presuposiciones. Y necesitamos evaluar si muchas de esas verdades con las cuales nosotros previamente venimos al texto son más bien presuposiciones que hemos adquirido por años y no cosas que se encuentran como verdades en la escritura. Entonces, pues es importante siempre tener la humildad para, en este punto, ya cuando yo creo que los resultados están listos, poder preguntarnos, bueno, ¿realmente es contradictorio? Algo puede estar mal. Y nunca en la historia de la iglesia se ha interpretado de esa manera el pasaje, pues eso también puede ser una señal de alarma, que casi 2000 años después de que el texto bíblico fue entregado, de que los creyentes han estado sacando conclusiones acerca de estos pasajes, solo a mí se me haya ocurrido, solo a mí Dios me haya iluminado esto después de tanto tiempo, me lo tenía reservado para que yo solamente sacara eso a la luz. Eh, Eso de entrada suena un poco extraño, entonces pues es importante que nosotros vamos a hacer esa validación. Es un ejercicio sano.
Y algo que me parece importante, de pronto en este punto de la interpretación, es ser cuidadosos con desviar la intención del autor por tener un enfoque privado. Entonces aquí ya estoy hablando de una eisegesis. Es muy sencillo que nosotros, habiendo hecho una observación, si tenemos una intención con el pasaje, eh, simplemente empecemos a ajustar las piezas para que nosotros pues llevemos ese pasaje hacia el lugar donde lo queremos llevar. Hemos hablado y hemos compartido mucho acerca de esto. De hecho, la última vez que yo les estuve hablando acerca de los obstáculos, les contaba un poco una experiencia que tuve al intencionalmente exponerme a un maestro de las escrituras que no tiene fama en absoluto de ser fiel a ellas. Y la verdad es que está lleno de esto. Se acerca al pasaje, quiere hablar de un tema y viene al pasaje y le hace decir a ese pasaje lo que no dice, pero de una manera como muy sutil para los desprevenidos, indoctos. Entonces, pues sí, mis hermanos, creo que es muy importante que nosotros, con toda seriedad, con toda sencillez y con toda dependencia, pues nos acerquemos de esa manera para interpretar la escritura. Y el último paso es el de la aplicación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues la aplicación va a lo último. El 5 va después del 1, del 2, del 3 y del 4. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué hago hincapié en eso? Porque en muchas ocasiones los errores en conclusión se dan por apresurarse, por querer ir a buscar un texto para que respalde la aplicación que ya yo tengo. Parece algo medio contradictorio y medio ilógico, pero es la lógica de muchos de los que hoy utilizan las escrituras. Y líbrenos el Señor de hacer eso. Mi hermano Daniel. ¿Tienes No te algo que escuchamos decir? bien, licenciado. Ah, ya, ahora sí, qué pena. Que me haces pensar en algo que estaba aprendiendo hoy con el término de la eisegesis. Un hermano estaba enseñando que, bueno, hablando del tema de la consejería bíblica, que creo que va de la mano con la enseñanza de las escrituras. Y él decía que la consejería bíblica no debe ser antropocéntrica, que busque la felicidad del hombre, sino teocéntrica, que haga crecer, madurar al hombre y eso produzca una sonrisa en Dios, ¿no? Que es básicamente a veces como lo mismo que el resultado que da la exégesis, ¿no? Es mirar las escrituras de una manera en la que me beneficia a mí y no estoy mirando la exégesis, que es lo que el pasaje está diciendo acerca de mí o del Señor, pues dependiendo de su contexto, ¿no? Así es. ¿Y quién levantó la mano? Perdón. No veo. Escuché, pero no. ¿Nadie? No, fui yo, pero no, la Ah, bajé. ya, listo. Y sí, y creo que eso es importante. Hace 15 días nuestro hermano Hans nos recordaba algo esencial y es recordar que de él, por él y para él son todas las cosas. Entonces, que Dios realmente sea el centro de nuestra interpretación. Por supuesto, todos anhelamos llegar a la aplicación. Queremos conocer más a Dios, queremos saber qué quiere Dios de mí, cómo su palabra dirige y guía mi vida hoy. Pero aún ese no es el foco. El foco es que Dios se revela a través de ella y realmente yo me puedo acercar a él. Entonces, vamos a esta parte de la aplicación. Entonces, parece extraña esa imagen. Y creo que si abro doy micrófonos abiertos, creo que no van a entender si no les explico por qué. Porque es que no necesito explicar realmente. Estuve pensando un poco en
cuando se investiga, cuando se trata de descubrir, de observar las propiedades de algún material, entonces ya después como interpreto los resultados. Entonces yo tengo un material que puedo utilizar para diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, los polímeros pueden ser utilizados, había muchas más, pero los polímeros pueden ser utilizados, por ejemplo, para hacer botellas, para hacer bolsas, pueden ser utilizados para muchas cosas más, pero son polímeros, ¿sí? No cambia el material, no cambia el resultado de la investigación. Entonces, eso es muy interesante porque creo que a veces hay algunos como malentendidos en cuanto a esto de la aplicación. A veces, no, es que muchos estudian un pasaje que es claro, pero terminan diciendo cosas diferentes. Pues creo que ahí es donde la aplicación, hay una esencia, hay algo que el pasaje comunica. Dios se reveló para decir algo puntual, revelar algo de su carácter o contarnos algo de su voluntad, pero con eso podemos realmente hacer diferentes aplicaciones. Entonces, por eso es que en este punto de la aplicación necesitamos ser muy cuidadosos en captar, en entender la relación adecuada entre el texto y mi condición o la condición de la congregación particular. Y creo que es algo que requiere también. No es como que ya observamos, interpretamos y la aplicación es lo más sencillo. Creo que de hecho, cuando nosotros estamos enseñando, es muy importante prestarle atención a esta parte, porque gran parte de lo que nosotros podamos transmitirle a quienes nos están oyendo va a ser este punto de la aplicación, lo que ellos más van a entender, lo que más van a recordar, lo que tal vez más el Señor puede, pues, utilizar. Entonces, en este punto, pues, podemos hablar de atributos de Dios, entendimiento del Evangelio, que haya una mayor profundidad al respecto, un mayor conocimiento en cuanto a la vida cristiana, cómo es que eso que el Señor está mostrando y revelando en ese pasaje puede directamente hablar a la forma en la que yo me conduzco como creyente a la luz tal vez de un atributo o unos atributos de Dios que están allí expresados? Una cosmovisión bíblica, cómo realmente cada uno de esos pasajes, cómo ese pasaje de la Escritura va terminando de ajustar esa cosmovisión bíblica que simplemente a través de la escritura puede irse formando y puliendo en la vida, pues en mi vida y en la de los que están escuchando tal vez una exposición, una enseñanza acerca de ese pasaje. Entonces, pues es muy importante que nosotros nos esforcemos en esta aplicación del pasaje. Y hay una frase que es muy interesante en cuanto a este tema de la aplicación y para mí ha resultado muy útil tenerla presente cuando, después de estudiar un pasaje, estoy buscando la aplicación. Y es esta frase que dice, la Biblia fue escrita para nosotros, no a nosotros. Entonces, ¿a qué se refiere? Debemos ser conscientes de que la Biblia es un libro que ha sido escrito para el pueblo de Dios, para nuestra instrucción, para como vemos allí en 2 de Timoteo 3:16, nuestra corrección, para redarguirnos, para que seamos preparados todos como pueblo de Dios. Pero no somos los receptores primarios, ¿sí? Han pasado siglos, milenios, con algunos, bueno, con la mayoría con más de un milenio, por lo menos con todos, de años en los cuales han pasado cosas y nosotros no somos los primeros a los que se les dio la carta. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con los detalles, con aún las instrucciones, entender cuando un pasaje de las escrituras es descriptivo, cuando es prescriptivo. Entonces, pues, no sé, un ejemplo muy sencillo que se me viene ahorita a la mente
es cuando Pablo le dice a Timoteo que, que tome vino por el tema de sus problemas estomacales, ¿sí? Entonces, pues alguien no puede ser tan ingenuo de acercarse y leer eso y entonces estar, no sé, tal vez estaba en un dilema si tomar alcohol o no, porque tal vez el alcohol no le hacía muy bien y entonces lo lee y dice, ah, pero acá dice que tome vino, entonces pues el Señor me habló. O, por ejemplo, cuando pasamos por la historia de Abraham junto con su esposa, cuando Dios les dice que salgan, que dejen su tierra y su parentela y harán de él una nación grande. Y entonces yo estoy pensando si me voy del lugar de donde estoy a otro lugar a predicar el evangelio, a hacer algunas cosas, y leo ese pasaje y digo, ah, Dios me está hablando y me está diciendo que me vaya. Debemos ser muy cuidadosos. Y creo que mucho de eso que nosotros llegamos a concluir de esa manera puede ser por lo menos restringido, guardado, si nosotros entendemos esta sencilla frase. La Biblia fue escrita para nosotros, no a nosotros. Entonces, todas estas etapas, estos pasos nos pueden salvaguardar de concluir y tomar pasajes personalmente que realmente no fueron escritos literal y personalmente de esa manera para nosotros. Quisiera simplemente compartirles en estos últimos minutos que nos quedan, una herramienta que a mí me ha parecido muy útil, que pues para mí ha sido de gran ayuda, de gran bendición y en un minutico, no sé si ahí ya están viendo, perdón, están viendo la pantalla de mi teléfono. Sí, Entonces, bueno, esta aplicación, hay muchas similares, pero pues he explorado varias y esta realmente es la que me parece más completa y sencilla. Entonces, es una aplicación que se llama My Bible y es una aplicación que tiene muchos de los recursos que nosotros podemos encontrar por separado en varios lugares y pues sirve en todo el proceso de lo que estamos hablando, de observar, de interpretar, de hacer comentarios, de hacer diagramas, de, bueno, varias cosas. Y pues tiene una interfaz, me parece, bastante sencilla. Y entonces, por ejemplo, nosotros acá desplegamos muchas Biblias, las que quieran descargar, realmente hay muchas versiones. Eso le facilita bastante a uno el hecho de poder encontrar, pues, en ese paso de leer, en ese paso de leer, por ejemplo, si yo tomo este pasaje, aunque bueno, obvio eso se puede hacer con otras herramientas virtuales, pero pues quería compartirles esta. Aquí tenemos varias en español, allá está en los idiomas originales, aquí hay una en inglés, varias en español. Mm, tenemos acá los números de Strong y entonces cuando, por ejemplo, yo vengo aquí este and days 40-43, me dice qué es la raíz, pasajes donde se encuentra. Si yo le pico acá, por ejemplo, me dice dónde más se encuentra este término en las escrituras y puedo ir buscando pues, correlaciones allí. También pues acá hay una interlineal griego-español. Hay varios diccionarios, digamos, no está solo este, aunque este The Complete Word Study Dictionary es muy, muy bueno realmente, pero están otros también que tienen algunas características, algunos más en componentes gramaticales, en fin, bueno, y por ejemplo, si uno pica acá, aquí está una ventana de comentarios y le muestra a uno varios comentarios que ya previamente he descargado, eh, todo lo que dice acerca de ese pasaje. Entonces uno realmente tiene mucha información hoy en día y me parece que esto le permite a uno tenerla como ahí a la mano en el teléfono
y pues en el computador eventualmente, cuando uno pueda compartir la pantalla acá, trabajar tal vez de una manera más cómoda. Entonces, bueno, pues uno puede hacer varias cosas acá, puede hacer notas, puede agrupar, puede ir haciendo marcadores, y entonces si está uno estudiando algún tema, simplemente lo va poniendo acá, autismo, significado de la vida, deseos, bueno, varias cosas, y simplemente uno va poniendo ahí. Tiene hasta una herramienta de memorizar, bueno. Y los módulos son muy sencillos de descargar. Aquí pues uno puede hacer el filtro por ejemplo, idioma. Entonces aquí, entonces, planes de lectura, eso sí casi no lo utilizo, pero referencias cruzadas hay 14, comentarios hay 40, diccionarios 44, versiones de la Biblia hay 100, en inglés hay mucho material también. Entonces, pues es una herramienta que pues, me parece útil, me ha parecido muy sencilla de utilizar y bastante completa a lo largo de pues, el tiempo que el Señor me ha permitido acercarme un poco más a las escrituras para estudiarlas. Entonces, pues, simplemente quería compartirla con ustedes. Cualquier duda, por supuesto, pueden preguntar después.